¿Por qué el autorretrato? ¿Por qué la tendencia de artistas a autorretratarse, sobre todo artistas que se autorretrataban o se autorretratan muy seguido? ¿Será vanidad, mucho egocentrismo o por el contrario es una forma de reconciliarse con lo que se rechaza? Miremos por ejemplo personalidades como en el caso de Van Gogh, como en el caso de Frida Kahlo, que tenían angustias y sufrimientos psicológicos y o físicos muy reales, muy verdaderos, y una relación consigo mismos bastante, digamos, conflictiva. ¿Hasta qué punto realmente el autorretrato es una manera de validarse o de cuestionarse? Vamos entonces por partes y vamos a empezar por algo que no define completamente el autorretrato, porque no es solo eso, pero que sí es una parte importante y es el rostro. Hablemos primero del rostro. El rostro. Hablemos del rostro. La pregunta que podemos hacernos ¿es tan natural realmente nuestra relación con nuestro rostro? No, no es tan natural, por lo menos no en términos de visualidad. Si no viviéramos en esta época, con estas tecnologías, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿qué tanto veríamos realmente nuestro rostro? ¿Qué tanto lo reconoceríamos, digamos? Es muy posible que quienes ven nuestro rostro desde afuera se den más cuenta de nuestras expresiones que lo que nosotros percibimos desde adentro, porque todo el tiempo emitimos expresiones, todo el tiempo las emitimos y nos conocen en ese sentido mejor quienes nos ven todo el tiempo que nosotros que estamos desde adentro. Gracias a estas tecnologías, a los medios, a las redes, a las cámaras, a lo virtual, etcétera, etcétera, a los espejos, en fin, nos vemos bastante. De hecho, estamos todo el tiempo enfrentándonos a nuestro propio rostro, digámoslo así. Pero hace un tiempo, no hace mucho, hace unos años, ver nuestro rostro, por ejemplo, en una fotografía requería mucha paciencia, porque podemos tener una cámara, o alguien cercano a nosotros podía tenerla, pero de que se tomaba la foto del rostro a que veíamos la foto, todavía había que esperar a que se revelara el rollo, a que hubiera rollo, a que el rollo fuera un estudio, si es que uno no tenía un estudio de revelado en la misma casa, digamos. Pero incluso antes que eso, había que ir a un profesional si quería uno visibilizarse desde afuera a través, por ejemplo, de una fotografía. Y no hablar de la cámara de video. En un momento determinado, si uno no salía en un programa de televisión, no se veía. Hasta la década de los 60 no salieron las cámaras realmente cómodas y portátiles y demás. Incluso en una época determinada, si no era por el espejo, sencillamente no había forma de verse el rostro. Pongamos el ejemplo de Frida Kahlo, que en sus autorretratos de hecho usaba el espejo, porque trabajar desde una foto implicaba una gestión con un profesional y todo un proceso para poder tomar y revelar una fotografía. Pero ni siquiera el espejo existió siempre como lo conocemos ahora. No siempre fue tan claro, tan fácil de obtener. Antes del espejo actual la gente se podía mirar en vidrios un poco opacos, nebulosos, cobres muy pulidos, metales muy pulidos, plata pulida e incluso tener espejo en un momento determinado de esta civilización, sobre todo en la época de las cortes, era prácticamente tener riquezas. Era una señal de posición, de estatus alto, de poderío. Quienes tenían espejos, pues quienes podían verse, mirarse, contemplarse, arreglarse. Y antes de eso, la mirada a nuestro rostro era a través de ¿qué? Será un reflejo del agua, quizás. Sí, la verdad es que naturalmente, en el sentido 100% natural, vernos desde afuera es extraño. De hecho, cuando vemos nuestro rostro, incluso a través de la fotografía y en los medios actuales, que son bastante habituales, a veces es como raro. Es algo propio y ajeno al mismo tiempo. Como que ni siquiera nos reconocemos. Vemos el rostro y a veces sentimos que no somos exactamente eso que está ahí dejándose ver. El autorretrato entonces intenta reconciliarnos con esa extraña identidad, con esa máscara que es el rostro, con eso que todavía, incluso actualmente, en el proceso de vernos casi que constantemente, todavía nos parece extraño. Todavía en el espejo parece que hubiera un ser distinto allí. El autorretrato, en tanto que no es el clic de la fotografía, sino que es un proceso, pintar, dibujar, estudiar, observar. Es casi que un ritual para desmenuzarnos, para penetrar en nuestra piel, en nuestro rostro, en nuestras facciones. Eso sí es el rostro. En otra parte del cuerpo también es una forma de llegar a descubrir aquello que, si bien es propio, parece muchas veces que fuera ajeno. Pero entonces, ese reconocimiento del rostro
a través de la autoimagen, a través de la forma de verse, a través del espejo, siempre fue como lo conocemos actualmente. Hablemos entonces un poquito del espejo. Partamos de que en 1835 el químico aquí presente, Justus von Liebig, desarrolló un proceso en el que aplicaba una delgada capa de plata a un lado de un panel de vidrio para lograr entonces, increíblemente, como una magia, que hubiera un reflejo gracias a la luz en 1835, siglo XIX. O sea, ahí empieza a crearse esta idea del espejo. Antes ya había algunos antecedentes, vamos a mirarlos un momento. Bien, se cree que los habitantes de Anatolia, actualmente Turquía, crearon los primeros espejos a partir de la obsidiana. Qué magnífico material. Obsidiana pulida. Esto hace 8000 años. Espejos fabricados a partir de cobre pulido aparecieron más tarde en Mesopotamia y Egipto entre los años 4000 y 3000 a.C. Un milenio después, los pobladores de América Central del Sur comenzaron a hacer espejos a partir de ¿qué? Piedra pulida, muy pulida, muy pulida, muy pulida. En China y en India se fabricaban a partir de bronce. En el primer siglo de nuestra era, el autor romano Plinio el Viejo alude al primer uso registrado de espejos ¿de qué? De vidrio, en su enciclopedia de historia natural. Reflejarse no es parte de nuestro proceso natural. No vino desde siempre con nosotros. Muchas veces ni siquiera podíamos vernos. Vamos acá a un concepto muy interesante, aquello que se llama el espejo de príncipes, para que vean también cómo el espejo, como materia y como concepto, era parte de una clase, digámoslo así, con cierto poderío. Recordemos que viene del latín speculum, principium. Es un subgénero literario, realmente. El espejo de príncipe es un subgénero literario del género medieval denominado espejo en la escritura durante la Edad Media. Es un género que viene con un fuerte contenido político de larga tradición. Veamos esta imagen que presentamos acá. Y es muy curioso, tenemos Aristóteles con su pupilo Alexander. Y es que el espejo para príncipes se define como un manual de instrucciones, porque es un espejo, ¿sí? Donde discípulo y pupilo o aprendiz se ponen como si fuera frente a un espejo para que haya un reflejo de la personalidad del maestro en el aprendiz. ¿Okay? El espejo aquí funciona como una suerte de referencia, un ejemplo a seguir. Entonces, es un manual de instrucciones de enseñanzas históricas y ficciones narrativas con función moralizadora o doctrinal. Es una exempla de lo que viene ejemplo, un ejemplo, en fin. Y consejos para el comportamiento público apropiado de reyes, príncipes o nobles, etcétera, que iba destinado específicamente a un sujeto particular de un determinado estado y condición. Entonces, de ahí viene esa noción de espejo y de esta manera de pararse uno frente a otro como un espejo. Ya desde entonces, incluso como concepto, tiene una base especial, en tanto que no le pertenece a todo el mundo. Tenemos entonces este caso muy interesante. Tenemos a la pintora Clara Peters, también conocida como Clara Lambert, una pintora flamenca iniciadora del bodegón de la naturaleza muerta, muy activa en el siglo XVII en Europa, protagonista del Prado, y que además tiene algo muy interesante en la relación entre la naturaleza muerta y el autorretrato. ¿Qué es esto interesante y cómo articulaba naturaleza muerta y autorretrato? Pues resulta que Clara Peters, como ven acá, involucraba su rostro como reflejo en las vajillas, en todos los elementos, ya sea cobre, plata y demás, que ubicaba en sus bodegones o naturalezas muertas. Aprovechaba ese lugar para involucrar su rostro no una, sino varias y hasta 17 veces como una especie de reflejo repetido, que es además muy interesante porque en definitiva es el lugar de la mujer en ese ámbito del bodegón y de alguna forma en la que quizás su cuerpo no podía estar presente directamente, aparecía allí infiltrado como autorretrato en las piezas que pintaba dentro de estas composiciones. Aquí tenemos uno de sus bodegones, requiere poner mucha atención porque si nos fijamos en detalle vamos a ver qué surge acá en las imágenes reflejadas. Como ven, es el reflejo repetido de su rostro que hay que detallarlo para encontrarlo y que quedó como huella grabada en la memoria de estas obras
y que quedó entonces para la historia. Qué manera tan interesante de asimilar el autorretrato como una idea de reflejo. Tengamos en cuenta también que en esta época actual que vivimos, la relación con esos rostros se ha vuelto más normalizada porque nos vemos a través de fotografía, cámara web, elementos y dispositivos tecnológicos y demás. Antes de la posibilidad de la fotografía, la única posibilidad, pues, en el caso de la pintura, era reconocerse a través de una pintura, pero ¿cómo captábamos el rostro? Pues ante un espejo. Pero además, en alguna época de nuestra historia, como civilización en general, etcétera, tuvimos un momento en el que tener un espejo era un asunto prácticamente de posición incluso acomodada, y habían también otras opciones de reflejo que tenían que ver no solamente con espejos como los entendemos ahora, sino con vidrios un poco nebulosos pero lo más pulidos posibles, con metales, cobres, bandejas que se pulían lo más posible. Y si vamos ya a un contexto de lo campesino, de un contexto de pobreza total, pues el reflejo del agua era lo más posible para verse a sí mismo. O sea, la relación con el propio rostro no es una relación ni natural, ni constante, ni seguida. De hecho, generalmente, incluso en la actualidad, no nos vemos desde afuera, nos vemos desde adentro. Y de hecho, las personas que nos rodean nos conocen más desde afuera. Nuestras facciones, nuestro rostro, lo perciben y lo entienden y lo leen incluso con más facilidad de lo que nos autoleemos en este caso. Y bueno, es muy interesante en este sentido entonces esa búsqueda, esa indagación, esa necesidad de encontrarse con el sí mismo en una imagen reflejada, que al mismo tiempo es raro porque bien sabemos que el rostro al ser externo también se compara un poco con una idea de máscara y de alguna forma también hay una extrañeza. ¿Cuántas personas no han visto su rostro en una foto y quizás no alcanzan a reconocerlo, no se sienten en una identificación total, sentimos que ahí hay un ser extraño? No es una relación tan cercana realmente, tan identificada, tan interna, tan esencial la que tenemos con el rostro. De hecho, muchas veces es una relación como si fuera un otro cuerpo, una otra identidad con la que queremos reconciliarnos, y verlo, reconocerlo, confrontarlo es una manera de hacerlo. Fantástica esta manera de acercarse, fantástico este ejemplo, y aquí tenemos una idea de autorretrato nada literal, pero sin embargo ahí presente, latente en la mirada, en el ojo y en el reflejo. Volvemos y miramos acá en estas piezas también, en estas obras, el reflejo de ella. Como ven, donde quiera que hay una posibilidad de reflejo de brillo, ahí aparece, tanto en este bodegón con quesos, almendras y pretzels, como en este bodegón con flores, copa de plata dorada. Por supuesto, este clásico ejemplo de Las Meninas de Velázquez, donde hay un autorretrato de manera indirecta. O sea, realmente aquí el pintor no se está poniendo como el objeto a ser retratado, sino que se está retratando justo desde su lugar de pintor, como si por accidente hubiera caído en una especie de fotografía que lo captó. Y está todo este juego también de espejos, ya que hablábamos del espejo. Se supone que los personajes retratados son precisamente los que están detrás en el espejo, son los monarcas que están detrás en el espejo, y que todo esto ocurre justamente detrás de aquello que se está pintando o retratando. Pero aquí pues Velázquez aprovecha esta oportunidad, esta posibilidad para justamente invertir la mirada y ubicarse en la pintura. Entonces es un autorretrato para mí de los mejores ejemplos de la historia en cuanto a una manera diferente de acercarse al autorretrato. Sobre el tema de las meninas, esta pintura, las meninas de Velázquez, yo les recomiendo en este libro de Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Al comienzo del libro hay un texto, un artículo, un ensayo muy interesante sobre justamente la relación de las meninas de Velázquez y pues la noción de mirada en las meninas de Velázquez. Entonces es un análisis muy interesante para que lo tengan en cuenta. Y bueno, volvemos al tema del espejo, la mirada, el autorretrato y esta manera de ubicarse sin precisamente ser aparentemente el sujeto a ser retratado. De Frida Kahlo podríamos tomar un sinnúmero de ejemplos porque prácticamente su vida fue autorretratos, un eterno autorretrato para poder reconocerse, para poder posicionarse. Ahí hay toda una explicación que tengo sobre el asunto, por lo menos una hipótesis que tengo sobre la relación de Frida con el autorretrato, pero en este caso vamos a guiarnos en algunos pequeños ejemplos para mirar lo interesante de esto. Miremos acá entonces esta pieza del 1945, que son dos cuerpos. Interesante este autorretrato. Un cuerpo que es el cuerpo real físico enfermo, lastimado, herido y sangrante, y un cuerpo que es un cuerpo que tiene el corsé en la mano que no lo necesita, y que es un cuerpo que está con su vestido, que es un cuerpo que está prácticamente sano, es un cuerpo prácticamente simbólico o espiritual. Qué buena manera de entender esa dualidad del cuerpo físico
que sería el verdadero, pero ese otro cuerpo que existe casi como alma, casi como energía, y cómo autorretratar también esa otra identidad. Y del otro lado tenemos, es muy curioso esta pieza acá, muy curiosa, es un dibujo, porque es justamente cuando viene el problema de ella con los pies, que incluso tiene que termina prácticamente, Frida termina con una amputación muy seria de piernas, y los pies siempre fueron un problema para ella. Entonces se autorretrata los pies y dice: pies para que los quiero si tengo alas para volar. Veamos aquí entonces una manera de reconocerse, de autorretratarse, pero no desde el rostro. Este otro ejemplo de Frida es muy interesante porque es el autorretrato a partir del vestido. Esto es muy interesante porque sí es la identidad de ella, un vestido típico mexicano por el que todo el mundo la reconocía a ella, que era parte de su identidad, que era como su cuerpo presente pero ausente al mismo tiempo. Y en este caso pues tiene que ver con el conflicto que ella vio mientras estuvo en Estados Unidos y las desavenencias que tenía con este espacio, con este contexto. Pero es muy interesante como ejemplo esta manera de autorretratarse a través de un vestido, donde el cuerpo está ausente, pero sí está presente de alguna forma, porque hay esa identidad allí que está ratificando que hay alguien que hace presencia, y en este caso es Frida Kahlo. Y por último tenemos este ejemplo de Frida Kahlo también, Lo que el agua me dejó, lo que el agua me dio, que es muy interesante porque es un autorretrato, dado que pinta desde donde ella está mirando. Entonces, el autorretrato como significado es interesante, es esta cuestión de retracto o de volver al origen, volver a reencontrarse, y creo que es muy interesante como significado, dado que aquí precisamente está volviendo a su punto de vista. Decíamos ahorita que cuántas veces nos vemos desde afuera, todo el tiempo vemos desde adentro prácticamente, casi nunca estamos en esa percepción constante como están los demás que nos ven desde el exterior. Entonces siempre observamos desde el interior. Entonces sí, autorretratarse también es de alguna forma ponerse en el lugar de enunciación. Finalmente, autorretrato es ubicarse como identidad y hablarse desde esa identidad. Representar y presentar también a veces esa identidad. Entonces, en este caso, no es la identidad como alguien que se mira desde afuera, sino alguien que mira desde adentro. Y bueno, esta pieza con elementos también surrealistas que tiene que ver con los símbolos en general de lo que ella vivió, cuestiones de su historia de vida y demás. Pero interesante esta cuestión de los pies y el lugar en tanto el punto de vista. Ya para mirar más elementos con respecto a Frida, hay un video ya bien largo sobre prácticamente toda la historia de Frida, las explicaciones de sus obras y demás, que les dejo acá. Este autorretrato de Frida es muy interesante porque es ella naciendo. Entonces miren qué interesante cómo se autorretrata naciendo. Ya se está autorretratando, es la primera imagen de sí misma. Y es un autorretrato, lógico que lo es. Y miren qué curioso porque la madre no se le ve el rostro, lo tiene cubierto, y a cambios hay un rostro descubierto en el retrato, en la pintura que hay arriba, y que coincide precisamente con el cuerpo y con el lugar de la cabeza de la madre como una especie de ser ancestral o alguna familiar que está prácticamente viendo, vigilando, quizás protegiendo. Justamente hablando del espejo como recurso para autorretratarse, en esta pintura que vemos acá, ella misma escribe: aquí me pinté yo, Frida Kahlo, con la imagen del espejo, tengo 37 años, es el mes de julio de 1947. Entonces está ratificando que esto lo hizo frente a un espejo. Piero della Francesca, este importantísimo pintor italiano del 480, hace también esto de involucrarse, hacer autorretratos sin hacerlos directamente, pero ubicándose en la escena. Aquí lo vemos en este ejemplo, en esta obra, en esta pintura, donde aparece la resurrección de Cristo. Y como ven acá, uno de los personajes que está precisamente ubicado es justamente Piero della Francesca. Es un autorretrato de Piero della Francesca y él se ubica y no pierde la oportunidad de colocarse dentro de la escena. Un caso muy interesante es el de Hieronymus Bosch, el Bosco, quien además de tener unos autorretratos, uno especialmente muy conocido, este que tenemos acá abajo, parece que infiltra su rostro en esta pieza que él ubica acá y que ahora vamos a ver en grande. Pertenece a la parte del infierno del Jardín de las Delicias, gran pieza, gran obra, un tríptico maravilloso. Y bueno, aquí vemos entonces cómo él mete su rostro en este personaje tan extraño ubicado en esta zona del cuadro. ¿Por qué en el infierno? A saber. Y en esta recopilación que estoy haciendo de diferentes autorretratos, pensando en esta idea de cómo vernos, cómo percibirnos, cómo representarnos, cómo autopercibirnos, etc., tenemos entonces este autorretrato de David Bowie, precisamente, bueno, que era músico y además pintaba, y es muy interesante cómo capta un poco esa esencia. Miren el gesto, miren la expresión, miren la cuestión también psicológica, esa carga psicológica del autorretrato, y cómo hace énfasis en esta
policromía de los dos ojos, que además viene de una situación muy curiosa, justamente de un amigo pintor, y que a partir de una pelea que tuvieron por una muchacha precisamente, este amigo pintor, George Underwood, lastimosamente le pega a David Bowie, y George Underwood tenía un anillo y por ese golpe pues queda afectada la córnea, el ojo queda afectado de David Bowie, pero fue un sello prácticamente porque eso creó identidad, y David Bowie en su autorretrato lo resalta, lo reconoce y de hecho lo asume como una identidad. Es muy clara acá en la mirada esa relación, ese contraste entre los ojos, esta diferencia de coloración entre los ojos. Precisamente George Underwood, pintor, era un obsesionado por el rostro, rostros con un ambiente surreal, y con los ojos y con la mirada. De hecho, si ustedes miran acá la foto de George Underwood, miren acá, es una semejanza muy interesante entre sus ojos, sus cejas y los ojos de las figuras que él pinta. De alguna manera él también reflejaba sus ojos o refleja sus ojos en sus pinturas. Una forma de autorretrato también, ¿no? Y bueno, además que tuviera esta obsesión con los ojos y que fuera el que creó esta policromía, esta diferencia de color en los ojos de David Bowie, prácticamente como una obra, fue su obra prácticamente. Muy interesante esa relación. Eran amigos, fueron muy buenos amigos y siguieron siendo muy buenos amigos a pesar de ese lamentable incidente. No quiero pasar por alto los autorretratos de Durero, sobre todo por esta cuestión de que si hay mímesis, si hay, digamos, semejanza del rostro, por lo menos lo suponemos, hay una relación anatómica, digámoslo así, realista con respecto al rostro, pero lo interesante es la actitud y cómo se configura una especie de personaje, y cómo la misma manera en que él define sus lúgubres pinturas también relacionan esta cuestión oscura, también de la penumbra, que da cuenta de una identidad, y cómo entonces aquí el tema cromático da cuenta de una psicología del personaje prácticamente. Este es un ejemplo, un referente muy importante, muy interesante en este análisis del autorretrato, sobre todo pensando en el autorretrato no como algo restringido, limitado al rostro, literalmente, sino también que puede referir a otra parte del cuerpo que igual nos identifica. En este caso estamos hablando de esta pieza de Sarah Goodrich, pintada en 1828, Belleza Revelada. Esta es una artista estadounidense de Massachusetts que además durante el siglo XIX se posicionó con respecto al arte, con respecto a la pintura, y en un lugar de enunciación bastante interesante, bastante curioso, muy auténtico diría yo. Y en este caso, este es un autorretrato, claro que lo es. Es una parte de su cuerpo, una parte íntima de su cuerpo, que ella representó con acuarela sobre un pedazo de marfil. En este caso son sus propios senos, y habla de ella directamente, de esta parte del cuerpo. Y está, como se dan cuenta, rodeado por un trozo de tela de color pálido. Es una miniatura porque además esta artista, esta pintora, se especializó en miniaturas. En este caso esta pieza tiene 6.7 por 8 centímetros. Ella tenía 40 años de edad cuando terminó esta miniatura, y a esos 40 años se representó de esta manera, pero además no solamente fue para representarse, sino que esta imagen que, como se dan cuenta, implica equilibrio, palidez, algo como flotable, armónico, digámoslo así, fue un regalo al estadista Daniel Webster, quien posiblemente era su amante. Y esto fue tras la muerte de la esposa de este señor. Pudo haber tenido la intención quizás de provocarlo para conseguir que se casara con ella. Recuerda un poco a esas relaciones también de intimidad, cuando una persona interesada en otra o que ya tiene una relación, en el momento actual manda quizás una foto o una selfie de partes íntimas del cuerpo. Y aunque Webster contrajo matrimonio con otra persona, su familia mantuvo este retrato en propiedad hasta la década de 1980, cuando fue subastado en la Sala Christie's y adquirido un año después por Gloria y Richard Maney. El matrimonio entonces donó o vendió las miniaturas de su colección de arte, incluyendo esta, La Belleza Revelada, al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el año 2006. Muy fuerte, muy interesante, y un lugar de denunciación del cuerpo a través de la miniatura como autorretrato muy poderoso en el caso de esta artista de Sarah Goodrich. Tenemos ejemplos de artistas mujeres que se autorretrataron en el rol justamente de pintora, sobre todo en una época que sabemos y que fue hasta bastante avanzado, donde el reconocimiento de las mujeres pintoras estaba muy en mora, estaba muy en deuda.
De hecho, fueron suprimidas de los museos, sobre todo cuando se inauguraron los museos. Sabemos que cuando se inauguran los museos, muchas obras que eran de mujeres fueron tachadas sus firmas, fueron cambiadas por firmas de hombres y algunas no eran reconocidas. Pero en este caso, este ejemplo de artistas, pintoras que se autorretratan en el rol de pintar, como pintoras, digamos que validando y autenticando ese rol, esa figura. En este caso, Elisabetta Sirani, una gran artista, importantísima artista, en el siglo XVII, hace esta pintura que además es un autorretrato y tiene como título Alegoría a la pintura. Entonces, muy interesante cómo autorretrato denomina la pintura o la titula como una alegoría a la pintura misma. Esta pintura fue negada durante mucho tiempo, a pesar de que dentro de la pintura boloñesa y sus contemporáneos la igualaban al gran maestro de este tipo de pintura, exactamente a Guido Reni, y justamente ella acaba siendo enterrada con este pintor. Tenemos el ejemplo de Adélaïde de la Ville-Guillard, francesa nacida en París y que además era hija de un mercero, pues un mercero o una mercería es estos lugares donde se venden elementos de costura, lencería y demás, y eso hacía su padre. Pero ella aprendió a pintar muy joven, pues incluso se dedicó también a hacer miniaturas. Y en 1783 fue aceptada, y esto es muy importante, como miembro de la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia. En ese momento se aceptaron 3 mujeres, incluyéndola a ella, por supuesto. Y bueno, aquí le damos este autorretrato en esa posición, reconociéndose y validándose como maestra, porque fue maestra de pintura. Aquí está con 2 de sus estudiantes y miren cómo ella usa el autorretrato para posicionarse en esa situación también de una autoridad, de conocimiento, de importancia, de valor, con toda su elegancia. Muy, muy interesante este autorretrato y la manera en que ella aprovecha para ubicarse donde piensa que se merece y que realmente sí se merece y le corresponde. Y con este ejemplo aquí sí el autorretrato se posiciona de una manera muy poderosa. Aquí tenemos el trabajo, bueno, el autorretrato de Louise Malloux Jones, una artista nacida en Massachusetts, en una época donde justamente todo el tema de afrodescendencia era bastante complejo, estaba bastante subyugado y sin embargo ella se posicionó como artista, como activista, muy influenciada por el movimiento renacentista de Harlem, muy influenciada por la defensa de lo afroamericano, muy influenciada por la defensa de esto que era prácticamente una noción de raza bastante lastimada por la sociedad. Y ella, como artista, activista y pintora, se posiciona. Estuvo mucho tiempo viviendo en París como expatriada, pero desde allí pintó, luchó, se resistió, se presentó y estuvo en la resistencia a través de la pintura. Y aquí se presenta con un autorretrato que la valida y que la ubica en el lugar de fuerza donde ella se resistió y donde ella se sostuvo. Louise, de hecho, era nieta de esclavos, hija de trabajadores. Su padre, con mucho esfuerzo, logró licenciarse en Derecho, trabajando como portero. Ella fue muy influenciada entonces por su familia y empezó, gracias a esa influencia, a hacer arte y con mucho empeño y fortaleza, a pesar de todas las discriminaciones de la época, llegó a estudiar en diversas escuelas de arte en Boston, incluso universidades como Harvard, Columbia y Howard, teniendo en cuenta que esta última universidad ya incluso en aquella época era exclusivamente una institución afroamericana. Y aquí terminaría incluso pues dando clases. Ya después se traslada a París, donde mantiene su fuerza, su lucha por el arte y mantiene su resistencia a través de la pintura y a través de la presentación de ella y de toda la comunidad que ella representaba. Muy bien por este autorretrato. Para revisar estas distintas posibilidades del autorretrato y pensarnos el autorretrato y el por qué el autorretrato, pues ejemplos podríamos tener muchos, hay muchas posibilidades y vamos ahí hasta ahora. Entonces en otro video veremos otros ejemplos de autorretratos muy interesantes, muy curiosos y que buscan de manera creativa poner de presente la identidad del cuerpo y buscar ese autorreconocimiento y esa reconciliación con ese ser que somos o que mostramos, pero que muchas veces desconocemos.